cocineros y mis cocineras. Ay, me golpeé la espalda. Hola mis cocineras y mis cocineros, mi nombre es Tania y les doy la bienvenida a un nuevo video de En tu Cocina. Hoy vamos a estrenar una sección en el canal que se trata de desmentir recetas que vemos por todas nuestras redes sociales. Y hoy vamos a iniciar desmintiendo la receta de los mini pancakes cereal. Hemos visto en muchas plataformas que esta receta se ha vuelto viral y que se supone está lista en solo 5 minutos. Así que hoy vamos a comprobar si realmente vale la pena y si en 5 minutos vamos a tener un desayuno delicioso. Recuerden que en la cajita de la descripción encuentran los ingredientes y que hoy conocemos a la ganadora o ganador de la batidora de mano. Ahora sí, nos vamos con la receta. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a iniciar agregando nuestra taza de harina. Y ahora le vamos a poner nuestra lechera. Ya saben que hay todo tipo de leche que ustedes quieran. La última vez les recomendé la de gato. Así que no sé si alguien ha usado de gato, pero cuéntenme. Vamos a agregarle nuestro polvito para hornear. Si no tienen polvito para hornear, lo pueden sustituir con bicarbonato. Una cucharadita, media cucharadita, perdón. Le agregamos el azúcar. Vamos con la esencia de vainilla. Vamos a ponerle un huevo. Un huevo pequeño porque no estamos haciendo como que gran cantidad y de repente si el huevo es demasiado grande nos va a quedar un sabor bien fuerte de huevo. Le agrego el aceite y vamos a ponerle una pizquita de sal. Y ahora sí, a batir, bata. No dejen que su brazo les gane esta batalla. Por cierto, saluditos a mis amigos de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Gracias mis cocineras, mis cocineros por vernos. También en México, en Ecuador, en Chile, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador. Un abrazo para todos ellos y espero que estén súper bien. Y que estén batiéndolo con ganas, batiéndolo así. A ver, vean, ahí tenemos. Y ahora sí, vamos a meterlo en nuestra bolsita. Y bueno, ahora lo vamos a llevar a nuestra bolsita. Puede ser una bolsita como esta o una bolsita de esas plásticas que uno usa para hacer hielo en la casa. También esa funciona. Y bueno, este es el sartencito que vamos a utilizar. Si ustedes tienen un sartén antiadherente, les recomiendo que lo usen. Y si no, solamente le vamos a agregar un poquito de aceite para que no se peguen. Y ahora sí, vámonos a cocinar que hace hambre, hace hambre. Mis cocineras, qué difícil, ¿no parece? Aquí va otro. Creo que voy a... Vamos a darle vuelta a los otros porque creo que ya están. ¡Ay, miren qué bonitos! Lo único que desde ya les digo, eso de los 5 minutos es mentira. Solamente batiendo la mezcla para que no queden grumitos se nos van como 4 minutos. Creo que lo voy agarrando el truco, creo. Y vamos dándoles vuelta. Bueno. ¿Saben que darle vuelta así es como que un problema? Porque son tan chiquitos. O sea, miren la cucharita que yo estoy usando para esto. Bueno, estos ya están, así que los vamos a sacar. Y aquí tienen el resultado tan esperado. Y ahora vamos a ver qué tal. Y bueno, ahora sí, después de una hora vamos a probar cómo quedó esta delicia. Pero antes recuerden que si les gustó esta receta no olviden regalarme un buen like y por supuesto suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos una nueva receta en tu cocina. Y ahora, como se supone que esto es un cereal, entonces le vamos a agregar un poquito de nuestra leche favorita. Ahí va. Le pusimos la leche porque si es un cereal, los cereales llevan leche. Y ahí creo que lo pueden ver un poquito. No lo enseño de más porque se me cae la leche. Y vamos a probar si esta hora para hacer un desayuno valió la pena.
Una eternidad más tarde. Aquí vamos. Tengo que confesarle algo. Tomó mucho tiempo, pero sabe súper rica la combinación. Yo le puse un poquito de miel y no tienen idea de lo rico que sabe. No es algo que me haría normalmente porque tarda demasiado, pero un buen día que no sé, no tenemos mucha hambre o queremos algo rico y diferente, este es el platito. Para hacerla a diario, no demasiado tiempo, pero sí sabe súper bien. Si quieren que probemos alguna otra receta, que desmentamos esas recetas que a veces se ven espectaculares y cuando las hacemos es todo lo contrario, recuerden que me pueden mandar el link de la receta a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, y yo con muchísimo gusto me voy a encargar de desmentir si realmente vale o no vale la pena hacerla como esta cosa tan rica. Y ahora sí, nos vamos a conocer quién es el ganador o ganadora del sorteo de nuestra batidora de mano. ¡Tarán! ¡Cha, cha, cha, chan! Bueno, vamos a iniciar entrando a la página sorteados.com para que ustedes puedan confirmar. Ahora nos vamos aquí al videíto donde anunciamos el sorteo, donde dijimos que podían participar hasta el 1 de junio y que hoy 3 se daba a conocer el ganador. Aquí tenemos todos los comentarios que recibimos en este video y ahora nos vamos a la parte que dice hacer un sorteo. Colocamos los nombres de todos nuestros participantes y vamos a escoger de qué es un premio, en este caso es la batidora, y a sortear. Y aquí tenemos el resultado. La ganadora es María Eugenia Teller del Valle. Muchísimas felicidades. ¡Pues! Felicidades porque se va hasta tu casita esta hermosa batidora de mano. Te pido que te contactes conmigo a través de Facebook para que coordinemos el tema de la entrega. Y ahora sí, nos vamos a despedir comiendo como siempre. Recuerden darle like y suscribirse y activar la campanita. Buen provecho.